Juan Carlos Monedero es politólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y ensayista. Ha participado de espacios de la comunicación popular y de los medios más importantes del progresismo español, como La Sexta. Entusiasta del 15M y cofundador de Podemos, la principal fuerza política de la izquierda española, Juan Carlos Monedero es una de las caras de la renovación de la izquierda europea, tras la crisis financiera internacional de 2008. Es, además, uno de los académicos europeos más vinculados a América Latina, donde trabajó como asesor del expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Invitado por la Universidad Nacional de Quilmes, durante su visita a Buenos Aires, dialogó con Espartaco acerca del lugar de Podemos en la escena política española, del dinamismo del movimiento de mujeres y de los desafíos de la izquierda en la Unión Europea y América Latina frente a la reacción conservadora. En Vista Alegre 2 hubo dos posturas acerca del lugar que viene a tomar Podemos en la escena política española. Una interpretación dice que hay un gobierno de gran coalición entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, que Podemos viene a enfrentar en bloque, planteando la oposición pueblo versus casta política. Hay otra interpretación que plantea que hay dos proyectos políticos irreconciliables, de los cuales el PP es la fuerza hegemónica del polo restaurador y Podemos viene a ser la fuerza hegemónica del polo del cambio, con miras a plantear un todos contra el PP, cooperando incluso con el PSOE. ¿Cuál crees vos que es la posición que más le conviene tomar a Podemos de cara al 2019, a las elecciones, en relación también a los orígenes del partido y sus bases? ¿Cuál tiene más afinidad con eso? Qué pregunta más difícil, pero no quiero dejar de recordar que usó mucho Espartaco en la novela de Howard Fast, siempre, me parece que es muy fascinante. Como una persona que ha sido derrotada en la primera página, sin embargo, no acompaña todas las reflexiones. Digamos que la respuesta la zanjó Vista Alegre 2 en la medida en que ganó, ¿no? La propuesta que planteaba Pablo Iglesias, y que en el fondo no era tan diferente de la propuesta que planteaba Íñigo Errejón, sino que los medios, con su necesidad de simplificar los mensajes, intentaron de alguna manera presentar a Errejón como más conciliador y a Pablo Iglesias como más intransigente, sobre todo porque los medios venían de haber presionado mucho a Podemos para que apoyase un gobierno del PSOE con Ciudadanos, que aquello era un disparate, ¿no? Porque hace unos meses Pedro Sánchez dijo que Ciudadanos era la extrema derecha. ¿Y qué pasa? Que hace un año eran bolcheviques, ¿no? Es como una tontería, ¿no? Pero era una manera de no salir del todo del bipartidismo. Es decir, la emergencia de Podemos descolocó, ¿no?, a un país que llevaba 40 años desde que salió de la dictadura viviendo en un bipartidismo sin mayores sobresaltos. Y de repente surge una fuerza política que me recuerda a un chiste del Roto, que es un dibujante gráfico, donde vienen las masas y un capataz dice: señor, vienen las masas enfurecidas, y dice: despídanlas. Pero es que no tienen trabajo, pues quítenle las subvenciones. Pero es que no les damos subvenciones, pues derriben sus casas, es que no tienen casas. Coño, estamos perdidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, vino una fuerza política con la que no podían negociar en los términos clásicos. Errejón siempre es verdad que había sido más conciliador con lo existente, mientras que nosotros teníamos posiciones más de confrontación desde que nacimos. Yo siempre he planteado a una idea central de Errejón que había un error de partida. Errejón siempre decía que debíamos facilitar un gobierno del PSOE y de Ciudadanos, porque eso de alguna manera nos iba a limpiar esa imagen de izquierdistas que tenemos, ¿no? Y que por tanto tácticamente era adecuado, ¿no? Entonces yo siempre he argumentado que Ciudadanos no nació porque el Partido Popular hubiera dejado de ser de derechas, sino que Ciudadanos es un partido que nace porque la crisis de representación de la derecha tiene que ser suplida con un partido que no esté lastrado por la corrupción. Y en ese sentido, las empresas del IBEX 35 meten mucha plata para un partidito que solamente existía en Cataluña, convertirlo en un partido que recoja los votos que pierda el Partido Popular. En cambio,
Si bien es cierto, ya digo, que Ciudadanos no nace porque el PP hubiera dejado de ser de derechas, Podemos nace porque el Partido Socialista había dejado de ser de izquierdas. Y por tanto, nosotros teníamos que confrontar con el Partido Socialista y no servía de nada colocarnos a su rueda, porque entonces nuestra existencia no tenía ningún tipo de sentido. En cualquier caso, ante esa discusión, lo que hicimos fue preguntar a las bases. Y fueron las bases de Podemos las que dijeron que no querían un gobierno del Partido Socialista con Ciudadanos, cuyo programa económico lo había hecho Ciudadanos, pero no solamente Ciudadanos, sino que el responsable económico de Ciudadanos era un tipo de la patronal bancaria. Y por tanto, hubiera sido un fraude, ¿no? Yo creo que acertamos, creo que fue una decisión correcta, que de alguna manera es la que explica que a día de hoy Podemos tenga pues, 5 millones de votos y 71 diputados. Si Podemos viene a suplir ese lugar de izquierda que el PSOE había abandonado, y creo que el PSOE y el PP siguen sin tener respuestas para esas problemáticas, ¿por qué entonces, cómo explicás este repunte electoral del PSOE y si crees que esta tendencia a la alza se va a mantener en el tiempo que sigue? Vivimos en unos tiempos donde las firmezas se han relajado, ¿no? Como dice Bauman en su metáfora, la realidad es muy líquida, ¿no? Todo es líquido, hasta el agua es líquida. Entonces, las encuestas también responden mucho a estímulos directos, ¿no? Nos pasa como en las películas, ¿no? Que ya los fotogramas fijos no aguantamos, ¿no? Más de 5 segundos, ¿no? Tiene que estar constantemente estimulándonos, ¿no? Para que una película no nos parezca demasiado lenta, ¿no? Y en la misma dirección, yo creo que la respuesta efecto estímulo de las encuestas es demasiado alto y no se traduce después nunca en los resultados electorales. Tú puedes estar muy arriba de las encuestas, le ha pasado invariablemente a Ciudadanos. Invariablemente Ciudadanos iba a ganar las elecciones y luego pues siempre se ha quedado la cuarta fuerza política lejos de las otras tres, ¿no? Lejos del PP, del PSOE y de Podemos, ¿no? Por tanto, las encuestas, cuidado. Hay un efecto muy claro de la última encuesta donde necesariamente tenía que repuntar el Partido Socialista. Es decir, se había salido del gobierno de Rajoy, Sánchez era el nuevo presidente del gobierno, hay un efecto Moncloa, se llama en España, es decir, el efecto sería como llamarlo aquí, el efecto Casa Rosada, ¿no? Cuando tú ganas las elecciones, pues de alguna manera recibes, ¿no? Apoyos de la gente, ¿no? Y la gente dice, ¡ay, sí, es mi partido!, ¿no? La gente como que se apunta al caballo ganador. Después, el primer gobierno de Sánchez era como muy teatral, había hasta un astronauta, ¿no? ¿Quién no le gusta un gobierno con un astronauta, ¿no? Había un ministro de Interior de derechas fuerte como Grande Marlaska, había un tertuliano de uno de los programas más vistos por la mañana, de las mañanas de Ana Rosa, había 2 homosexuales, es decir, era todo como qué frescos somos, ¿no? Qué modernos y qué estupendo todo, ¿no? Claro, en estos 2 meses de gobierno han pasado cosas que si hoy las mides, ese efecto se desinfla. Por citar 3, ¿no? 3 no, voy a citar 5. El Partido Socialista dijo que iba a reformar la reforma laboral. Ha dicho ahora que no. El Partido Socialista dijo que hacía falta publicar los nombres de la gente que estaba en la amnistía fiscal que dio el anterior ministro, Montoro, del Partido Popular. Ahora ha dicho que no va a dar los nombres. Dijo que iba a haber una comisión de investigación sobre el rey emérito Juan Carlos. Ha dicho ahora que no va a haber una comisión de investigación. Dijo que había que superar las limitaciones del techo de gasto que había planteado Bruselas. Ahora dice que eso no se puede hacer. Dijo que iba a derogar inmediatamente la ley Mordaza. La ley Mordaza plantea ahora que no se puede hacer. Añade una sexta, podía hacer más, ¿no? Dijo que le iba a quitar la medalla a un policía torturador que había sido condecorado. Ahora dice que no se puede retirar la medalla. Es decir, que en estos 2 meses ha incumplido demasiadas promesas, demasiadas, ¿no? Y la gente se da cuenta de que, bueno, una cosa es predicar y otra es dar trigo, ¿no? Entonces, en estos 2 meses, el Partido Socialista está demostrando su incapacidad.
no solamente de cumplir sus promesas, sino también de cumplir sus compromisos con quienes les han hecho presidente del gobierno. Estoy pensando en Unidos Podemos. El PSOE con Sánchez tuvo 5.400.000 votos. Unidos Podemos, 5 millones. Es decir, que la diferencia hubiera reclamado la presencia de Unidos Podemos en el gobierno. Y Sánchez decidió que no. Iba a gobernar con sus 84 diputados. Pero quien consigue la moción de censura es Unidos Podemos. Quien habla con los partidos nacionalistas es Unidos Podemos. Y por tanto, la falta de diálogo que ha demostrado Sánchez en estos 2 meses se tradujo en que hace unas semanas no se aprobó el techo de gasto que había planteado el PSOE. Y fue la primera gran derrota, ¿no?, del Partido Socialista. Estoy pensando que también incumplió lo que había hablado de Radio Televisión Española, donde 2 diputados del PSOE se equivocaron. Qué curioso, ¿no? Y de repente la renovación que iba a haber de Radio Televisión Española se ve fracasada porque, qué curioso, 2 diputados del PSOE, que son todos profesionales, se han equivocado a la hora de votar, ¿no? Entonces, Unidos Podemos lanzó una advertencia al PSOE: oye, no. O sea, no nos vamos a enterar por la prensa de las cifras de los presupuestos. Y entonces no se le votó. Y los partidos nacionalistas dijeron: si Podemos no apoya, nosotros tampoco. Que fue una manera de decirle a Sánchez: oye, cuidado, que Unidos Podemos está gestionando la mayoría que te ha hecho a ti presidente del gobierno. En la última semana, Sánchez como que ha decidido que va a hablar más, ¿no?, con Unidos Podemos, y está dispuesto a negociar un par de cuestiones importantes del presupuesto, ¿no? Es decir, sobre todo cambiar algunas cifras, ¿no?, para que beneficien a las mayorías, y también cambiar una trampa que hizo el Partido Popular, que fue obligar a que el Senado tenga que aprobar las cifras del presupuesto, cuando el Senado es una cámara de segunda instancia. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema electoral en España hace que el Partido Popular, con el 30% de los votos, tenga el 60% de los escaños en el Senado. Eso significa que el Senado es una cámara de veto. Y esa ley, aprobada en el Congreso de los Diputados, le daba al Senado la posibilidad de vetar cualquier acuerdo presupuestario que venía del Congreso de los Diputados, incumpliendo lo que dice en la propia tramitación de las leyes la Constitución, que dice que es el Congreso quien tiene que decidirlo. Bueno, Unidos Podemos le ha exigido al PSOE que se apruebe en el Congreso una ley que derogue esa barbaridad del Partido Popular. Si Sánchez acepta, creo que habrá una nueva mayoría donde se replanteará todo esto. Si no, pues no va a aprobar los presupuestos. Y si el PSOE no aprueba los presupuestos, pues estaría abocado a convocar elecciones. Y si el PSOE convocara elecciones ahora mismo, creo que pagaría el precio de haber incumplido buena parte de sus promesas, además de que Sánchez ha hecho una cosa, que son las cosas que tenemos que entender los politólogos, ¿no? Los politólogos tenemos que entender las cosas que no se ven. Y una de las cosas que ha hecho Sánchez es más de 400 nombramientos. Gente que les ha dicho: oye, hazte cargo de esto, deja tu trabajo y haz esto, cámbiate de ciudad, deja lo que estabas planteando. Y eso no lo puedes hacer para 3 meses. Por tanto, Sánchez se ha comprometido con esas personas a mantener la legislatura por lo menos 2 años. Si Sánchez, por su capricho de no hablar con los que le han hecho presidente, obliga a unas elecciones, habrá mentido a esas 400 personas con las cuales ha, de alguna manera, rearticulado la administración del Estado, y por tanto tendrá problemas añadidos. La conclusión de esto es que yo creo que Sánchez va a hablar más con Unidos Podemos. Perfecto. Por fuera de los desafíos que tiene Unidos Podemos en España, me gustaría llevarte un poco al plano general europeo. En base a que hemos visto un auge de los partidos de la nueva izquierda después del triunfo electoral de Syriza en las elecciones de enero de 2015, pero a su vez, y después de las dificultades y del fracaso de las negociaciones de deuda externa en junio, parecería que ha habido un declive relativo de las fuerzas que se mostraban por lo menos más auspiciosas de rápidamente conseguir grandes éxitos electorales, y también parece que hay un repunte de la extrema derecha. ¿Cómo pensás que este proceso se va a seguir desarrollando en el tiempo? Yo lo miro con mucha preocupación, porque hay un pozo fascista en Europa, de siempre.
¿no? Está el huevo de la serpiente, ¿no? Que diría Bergman, está ahí, ¿no? Incubado, porque el capitalismo, lo decía Karl Polanyi, tiene la fatídica virtud de convertir la economía de mercado en una sociedad de mercado, ¿no? Y si en la economía el capitalismo es una lucha de todos contra todos, que tiene los beneficios, ¿no? de lo que llamaba Schumpeter la destrucción creadora, ¿no? Es decir, esa pelea a muerte pues hace que tengamos celulares, desarrollos tecnológicos muy impresionantes, que ya lo contaba Marx, ¿no? El manifiesto comunista, pero también se paga un precio muy alto por todo eso, y al final es una lucha de todos contra todos, ¿no? Con un crecimiento brutal de las desigualdades, con un desperdicio, ¿no? de la gente que queda fuera de las posibilidades de insertarse en la sociedad por esta brutalidad del capitalismo, donde al final, ahora mismo, 2/3 de la humanidad no hacen falta ni como productores ni como consumidores, ¿no? Y por tanto, lo estamos viendo en el caso de Europa, los miles, ¿no? de seres humanos que se están ahogando en el estrecho queriendo dejar África para llegar a ese paraíso europeo que no les espera ni les quiere recibir, ¿no? Y por tanto el capitalismo, tenemos que darnos cuenta de que si eres parte de los privilegiados, pues bueno, pues te va a ir bien, ¿no? Pero en esa caldera, ¿no? se consumen muchos cadáveres de seres humanos. Por tanto, en esa lucha de todos contra todos, los supervivientes son muy amigos de buscar justificaciones que les expliquen a sí mismos por qué tienen derecho a ese privilegio. Y eso les lleva siempre a buscar chivos expiatorios. Es uno de los elementos centrales de todo el auge de la extrema derecha de siempre. Esto es un poquito más complicado de explicar, pero lo intento resumir. El sistema capitalista siempre funciona con crisis. Es uno de los elementos estructurales del sistema capitalista. Y en los últimos 100 años largos hemos vivido 4 grandes crisis, la de 1870, la de 1929, la de 1973 y la actual de 2007-2008. En las crisis siempre el statu quo da una respuesta al enfado ciudadano. ¿Por qué? Porque las crisis lo que generan es una bajada de la tasa de ganancia y los sectores privilegiados, casi siempre apoyados por los gobiernos, lo que hacen es redistribuir autoritariamente la riqueza para mantener, ¿no? el privilegio de unas minorías sobre las espaldas de las mayorías. Esas mayorías se enfadan y esas mayorías cuestionan lo existente, suelen cuestionar tanto el capitalismo como cuestionar la democracia representativa. Y eso pasó a finales del siglo XIX, pasó de una manera brutal en 1929, pasó en 1973 y ya está pasando ahora, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que hace siempre el statu quo? Primero, decir que no hay alternativa, para que asumamos que eso tiene que ser así. Una forma intermedia es recurrir a grandes coaliciones, ¿no? Donde los grandes partidos se ponen de acuerdo de alguna manera para gestionar lo que existe y que es una forma indirecta de decir que no hay alternativa. Una tercera es el populismo de derechas, es decir, agitar, ¿no? La bandera de los damnificados por el sistema, pero realmente negociar con el sistema. De alguna manera haces política sobre los excesos del sistema, pero nunca cuestionas el sistema. Es Hitler agitando por la mañana la bandera de los damnificados del Tratado de Versalles, pero por la tarde reuniéndose con los Krupp, ¿no? con las grandes multinacionales alemanas. O vemos actualmente que es la misma salida del populismo de derechas, insiders que se presentan como outsiders, ricos que se presentan como si ellos fueran los enemigos del sistema. Y ahí están los Macri, ahí están los Temer, ahí están los Trump, o sea, toda esta gente que son productos propios de ese sistema de producción de desigualdades y de privilegio, que se presentan como los que van a venir a solventar los problemas. La cuarta es, si fallan estos tres, es el crecimiento de las respuestas autoritarias, ¿no? Y de la violencia. Ya, por lo general se suele dar una mezcla de todas, ¿no? Como siempre contaba Max Weber, estos son tipos puros para entender la realidad, pero luego la cosa está como más entreverada, más mestizada. Nos encontramos con que la salida por excelencia va a ser buscar un enemigo que justifique el statu quo. Y ese enemigo, pues en su día fueron los judíos, hoy suelen ser los inmigrantes, ¿no? Como uno de los elementos más claramente identificables como alguien a odiar, que generan miedo, y los medios construyen constantemente ese mensaje. Es imposible que veamos... Hay programas de broma
son un poco terribles, ¿no? Porque de repente aparece un tipo aquí vestido de árabe y tiene una mochila y salimos todos corriendo, ¿no? Porque hemos visto en 1000 películas pues, que un árabe con una mochila es un yihadista que nos quiere volar, ¿no? Y entonces, decía Obama que su serie favorita era Homeland, ¿no? Que es como ya el colmo de los colmos, ¿no? Es como o sea, un tipo que puede ser presidente de los Estados Unidos que en el fondo es un integrista yihadista. Oiga, no me joda, ¿no? Claro, cuando invito a la gente a que vea Rambo 3, ¿no? Donde en Rambo 3 Sylvester Stallone pelea al lado de Bin Laden. Es decir, que los yihadistas son un invento de los Estados Unidos. O sea, siempre que hay un crecimiento de la extrema derecha o de algún radicalismo, siempre es porque haya habido un fracaso de la izquierda. Todo el auge, ¿no? del yihadismo es porque Estados Unidos se encargó de impedir que la izquierda árabe tuviera ningún tipo de posibilidad de hacer nada. Bueno, que me alargo muchísimo, ¿no? Yo creo que ese pozo de extrema derecha en Europa está ahí. Lo que pasa es que no está escrito que eso sea mayoritario. Están en torno, pongamos la derecha y la extrema derecha en torno al 30-35%. La pregunta es, ¿qué ocurre con el otro 65-70%? ¿Cuál es el problema? Que está fragmentado. Es decir, que los sectores progresistas, las izquierdas en sentido amplio, están fragmentadas. Y eso es lo que nos explica que con 20, 25, 30% de los votos esté gobernando la derecha en muchos lugares del mundo. Y eso nos emplaza a nosotros a preguntarnos qué hacemos. ¿Seguimos separados y permitimos que gobierne la extrema derecha o buscamos algún tipo de diálogo que en un momento muy crucial, donde el mundo está pareciéndose en exceso a los años 30, bueno, pues nos obliga a tomar un poco de sentido. En 1933, los sindicatos alemanes cometieron el profundo error de convocar el 1 de mayo junto con el Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, ¿no? El partido nazi. Eran 14 millones las izquierdas y 11 millones el partido nazi. Si esos 14 millones, ¿no? hubieran planteado de una manera clara, ¿no? la confrontación con esos 11 millones, no hubiéramos tenido el delirio del fascismo. Y yo creo que ahora mismo esa es la pelea que tenemos. Tenemos que identificar cuáles son los enemigos de la democracia. Y los enemigos de la democracia hoy son el capitalismo financiero. Y el capitalismo financiero, para poder seguir haciendo su desmantelamiento democrático, necesita fragmentar a las fuerzas progresistas y necesita, de alguna manera, una fuerza de choque, ¿no? enemiga de cualquier alternativa, que también lo que explica, por ejemplo, aquí en Argentina, este odio visceral que está desarrollando el macrismo frente a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, que la crisis económica que hemos dicho que es recurrente y que va a pasar sí o sí, no se les puede juntar con una crisis política, porque entonces están muertos. Como tienen buenos analistas, dicen, bueno, la crisis económica va a venir sí o sí, tenemos que evitar la crisis política. ¿Cómo? Bueno, desmantelando la posibilidad de la alternativa, encarcelando a Lula, a Cristina Fernández de Kirchner, a Lugo, a quien sea, ¿no? Y al mismo tiempo armando un pequeño grupo compacto, clientelar, que con el 20, 25, 30% de los votos garantice la posibilidad de gobierno de la derecha. El escenario no es muy optimista al respecto, pero creo que tenemos la obligación de ser pesimistas. Ahora bien, pesimistas esperanzados, porque si solamente somos pesimistas, pues nos cortamos las venas, ¿no? No es verdad que tengan toda la policía, no tienen todos los jueces, no tienen todo el sentido común, tienen una parte importante y sobre todo tienen la construcción del sentido común, que son los medios de comunicación. Por eso odian a este papa, que les parece bolchevique porque no pertenece a su lógica justificadora como lo fue en su día Ratzinger o fue en su día Juan Pablo II, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que este funcionamiento de crisis genera tantos cadáveres que lo que tenemos que hacer es hablar, ¿no? a los damnificados y hacerles ver quién es el responsable de esa crisis, ¿no? Y que no se crean las patrañas de que la culpa la tienen otros que no son los que tienen la culpa, que insisto, siempre son esos capitales muy vinculados a los sectores financieros o en algunos lugares a capitales multinacionales o en el caso de Argentina algunos sectores, ¿no? que tradicionalmente han quedado fuera de las estructuras fiscales y han funcionado de alguna manera como señores feudales. Me refiero sobre todo a los capitales agrarios del campo.
Hace un tiempo dijiste que Mariano Rajoy representaba lo peor del neoliberalismo. ¿Qué representaba Mauricio Macri? El mejor amigo de Rajoy. Creo que era el mejor amigo de Rajoy, ¿no? Son caimanes del mismo foso, ¿no? Son la misma lógica, la misma producción de mentiras, la misma lógica de cargar sobre las mayorías, ¿no? El mantenimiento de la tasa de ganancia de sectores privilegiados, son manipuladores de los medios de comunicación, forman parte de las alianzas internacionales de guerra, ¿no? Que no tienen ningún tipo de problema en invadir países para robarles sus bienes, coinciden siempre, ¿no?, en la demonización de cualquier tipo de alternativa, tengan razón o no tengan razón, y por tanto forman parte de lo mismo. De hecho, la caída de Rajoy debilita profundamente a Macri. Yo veo una pregunta de género. En Argentina cobró mucho dinamismo el movimiento de mujeres y Podemos tiene un círculo de feminismo muy importante y trata de transversalizar la agenda de género. Pero en abril, después de la disputa por las candidaturas de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Ramón Espinar, de una conferencia de prensa, sacaban una foto, 3 dirigentes varones, un partido feminista y detrás un cartel que dice nosotras. La pregunta es por qué son los varones los que siguen tomando el rol de tomador de decisión, de resolutor de conflictos. Hay mujeres y digo, si no estaban ahí, pero las hay, ¿no es igual importante la foto en términos simbólicos? Sí, tienes toda la razón. En estos 2 días que llevo en Argentina estoy diciendo que aquí está pasando algo muy importante, ¿no? Y que está a la altura de lo que ha pasado en México con la victoria de López Obrador, o lo que ha pasado en Colombia, que aunque no haya ganado Petro, está por encima del 40%. Y aquí, ¿no?, pese a que esté Macri, el movimiento de las mujeres es un punto de inflexión de este país. No va a votar nadie a esos senadores que han votado en contra del derecho a la libre interrupción del embarazo, ¿no? Han ganado ahora, pero es una victoria pírrica, es una victoria muy momentánea. Tenemos un problema en todos los países, es que la cultura patriarcal la tenemos muy metida por dentro y no nos damos cuenta. Yo el otro día contaba en un programa una canción muy típica de España, que se canta todos los veranos, que es ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces la letra dice... el cristal cuando se empaña se limpia y vuelve a brillar, la honra de una mocita se limpia y no brilla más cuando un hombre se la quita, ¿no? Es una canción que se canta en todas las verbenas populares, ¿no? Ha habido un escándalo en España con la sentencia de la manada, unos tipos que en los Sanfermines entran a una mujer joven bebida y entre los 5 la violan, ¿no? Y ahí la sentencia plantea que hay agresión sexual pero no hay abuso sexual, ¿no? O sea, no hay violación como tal, aunque la narración es la de una violación. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre una cosa que está metida en nuestros códigos legislativos también aquí en Argentina, y es que la honra de la mujer es una propiedad de los hombres. Vuestra virginidad es una propiedad que nos dignifica y nos honra a nosotros. Y por tanto, entendemos que una violación no es lo que vosotras defináis como una violación, sino que una violación es lo que nosotros definimos como violación porque atenta a nuestra honra, y es que le han quitado la virginidad a mi propiedad, ¿no? Claro, todo ese tipo de cuestiones está metido en los tuétanos de las leyes, de las canciones, de los anuncios, y al final se invisibiliza. Y es verdad que poco a poco, ¿no?, vamos dándonos cuenta. El hecho de que tú me hagas la pregunta es porque se generó un escándalo donde tanto Ramón como Pablo como Íñigo tuvieron que disculparse, diciendo, tenéis razón, ¿no? Porque somos una fuerza política que ha hecho valer la lista cremallera, es decir, que tenemos más... en el Parlamento creo que ahora mismo hay más mujeres diputadas, ¿no?, que hombres, ¿no? Es decir, que procuramos cuidarlo, pero sí que es verdad, bueno, pues que la presencia de los hombres pues sigue estando ahí. Es verdad que tienen que pasar cosas para que esto termine. Una de ellas, que también hemos insistido, de hecho hemos presentado, ¿no?, una proposición no de ley en el Parlamento, es la conciliación familiar. Tiene tanto en cuanto vosotras os hagáis cargo no solamente de la reproducción, sino también de los cuidados, es que os saca, ¿no?, os saca de ese espacio de dedicarle tiempo a la presencia pública, ¿no? Y por tanto es un problema muy de fondo y que está, insisto, metido en lugares donde no nos damos cuenta, ¿no? La nación es una mujer que hay que cuidar, la definición de la patria la van a hacer los hombres a través del ejército, que tienen que cuidar a esa desvalida, ¿no?, nación femenina, que es la que tiene que dar los hijos a la patria. Es decir, hay toda una construcción donde
donde es mucho más sencillo que un hombre sea alcalde, sea diputado, sea senador, sea presidente del gobierno, que una mujer, ¿no? Y seguís siendo vosotras rehenes de preguntas que os las hacemos a vosotras, pero no se las hace nunca a un hombre cuando tiene un cargo público. Lo importante, yo creo, es que nos hemos dado cuenta, ¿no? Y que pedimos constantemente que nos lo reprochen cuando lo hagamos mal. Yo hace un par de meses, cuando perdió la moción de censura el Partido Popular, salía allí en el propio Parlamento la vicepresidenta, que es una mujer a la que conozco, que creo que es una mujer muy cruel, ¿no? Creo que es una mujer terrible, ¿no? Es una mujer que ya había tenido relación con ella, ¿no? Un día le dije que me parecía fatal lo que estaba haciendo con nosotros y me dio un manotazo y me dijo: tenéis la piel muy fina, ¿no? Entonces yo la vi allí. Esa es una mujer que ha construido una policía política para inventarse pruebas falsas contra nosotros o contra los independentistas catalanes. No ha dedicado dinero contra la violencia de género apenas. Es una mujer que ha condenado a millones de mujeres al desempleo y a trabajos precarios. Es una mujer que ha mentido, es una mujer de un partido corrupto, ¿no? Y entonces yo le quise decir: me alegro mucho de que os vayáis. Y es un gesto que yo hago mucho, le puse las manos en los hombros, ¿no? Diciendo: me alegro mucho de que os vayáis. Ella me agarró así, como diciendo: pues yo no me alegro de que vengáis, ¿no? Ya, pero yo me alegro mucho de que os vayáis, ¿no? Y ella: bueno, así es la democracia, bueno, hasta luego. Nos dimos un par de besos, pero mucha gente me criticó. Mucha gente me dijo: esas manos son machistas. Y entonces, es verdad que ella es bajita y la sensación es de dominio, ¿no? Y la simetría de poder, aparte, digamos, es difícil no verla, digamos, o sea, una claro, así. Es decir, más que no sea por su condición de mujer. Claro, es decir, yo creo que en mi relación con ella, que es política, ella es la poderosa. Además estaba rodeada de guardaespaldas, vicepresidenta, directora de los espías, era la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Ella era la fuerte, pero en cambio en esa foto ella parecía la débil. Y muchas mujeres me dijeron: ese gesto está mal. ¿Qué hice yo? Disculparme. Y pues lo siento, ¿no? Es decir, que si hay mujeres que se han sentido de alguna manera ofendidas, yo pido disculpas. Y después ya lo expliqué, pasó más tiempo y dije: de acuerdo, no hay que hacer ningún gesto que pueda parecer machista, pero también, como decía Donna Haraway, hagamos feminismo situado, ¿no? Es decir, cualquier mujer por ser mujer no es débil, no es verdad, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí quiero rescatar es que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Y cualquier problema que tenga que ver con las tres grandes dominaciones, quien no pertenece a ellas tiene que estar muy atento, porque es bastante probable que metamos la pata. Si eres hombre, blanco y acomodado, es bastante probable que todos los días cometas algún tipo de dominación contra los que no son blancos, contra los que no son hombres y contra los que no son acomodados, ¿no? Y por tanto ahí, yo lo que pido siempre, en este caso a las mujeres, a la gente racializada o a la gente más humilde, que estén muy atentos, ¿no?, a estas cuestiones. Estuvieron en Madrid la gente de Garganta Poderosa, ¿no? Y nos recordaban estas cosas, ¿no? Nos recordaban cómo si no perteneces a la villa, pues hay cosas que no entiendes y crees que porque eres universitario y eres profesor puedes dar lecciones de todos. Y ellos decían: cuidado, ¿no?, que hay cosas que sabemos nosotros que vosotros no sabéis, ¿no? Yo creo que esa sensibilidad no nos evita ser machistas, racistas y clasistas, pero por lo menos nos pone en la pista de ser un poquito menos machistas, un poquito menos racistas y un poquito menos clasistas. Juan Carlos, te queremos dar un regalo por haber atendido a Espartaco, un medio autogestivo, que son unas ilustraciones de uno de los demás que ilustró una de las notas. Lo voy a abrir, más que parece que me estés dando un sobre con dinero. Sí. Nuestra revista fue en honor a todos los republicanos caídos en la Guerra Civil. Son originales de Ignacio Getty, que es uno de los redactores, te los queremos acercar con unos stickers nuestros y te agradecemos de nuevo. Me encanta. Muchísimas gracias.